Se los pedí esta mañana porque me levanté un poquito melancólico esta mañana, ¿verdad? Dormimos más, supuestamente, ¿verdad? Porque atrasamos 1 hora, pero la vejiga de mi cuerpo no se atrasó, y pues me levantó a las 4, pero en realidad eran las 5, ¿verdad? Y entonces me fui al baño, pues, a usar el inodoro, pero me puse a recordar esta mañana, en el tiempo devocional que agarré, muchas cosas. Yo siempre les traigo historias, pero esta historia es una historia real que yo la viví, ¿verdad? En mi hogar, pues hay tareas que el hombre agarra, ¿verdad? Como yo no sé si está escrito en la Biblia, no sé, ¿verdad? Que el hombre tiene que sacar la basura. Y tiene que sacar del basurero, ¿verdad? Especialmente si vive en los rascacielos de Nueva York. Bajar 5 pisos, ¿verdad? Para bajar la basura se hace un poquito difícil, ¿verdad? Pero de todas maneras agarramos ciertas tareas. Entonces en mi hogar yo agarré la tarea de enseñarles a mis hijos a caminar. Tengo 2 varones y la pastora Amaru, pues es la bebé. Pues a cada uno de ellos les enseñé, ¿verdad? A caminar, ¿verdad? Les enseñé a caminar. Y entonces, permítame una de esas muñecas, que no, ¿verdad? Porque iba a pedirle a Marlene que me prestara a la niña, ¿verdad? Pero dije, se va a poner nerviosa la hermana Aurea. Pues parte de lo que yo hacía, agarraba una toalla y cuando empezaban a hacer los pininitos, ¿verdad? Los ponía la toalla alrededor de sus brazos y los hacía caminar, ¿verdad? Tal vez muchos de ustedes han hecho eso, pero ya cuando los piecitos estaban fuertecitos, yo hacía un balance con ellos, ¿verdad? Y los agarraba en la mano con sus piecitos y los levantaba. ¿Algún caballero ha hecho esto aquí? Nadie. Wow. Los agarraba y miren lo que sucedía. El bebé empezaba con las piernas dobladas y se iba levantando poco a poco, pero antes de hacer eso había una área muy importante. El niño hacía un contacto de ojo conmigo, como queriéndome decir, tú eres mi papá y me vas a detener. Y yo lo levantaba y empezaba, ¿verdad?, al niño a agarrar fuerzas. Llegó la niña, que fue la última, ¿verdad? La agarraba, se levantaba y por supuesto yo tenía mi mano izquierda listos por si pasaba algo, ¿verdad? Porque hay veces empezaban a temblar y pues se trincaban y pues hay veces pues tenía que agarrarlos. Y pues es algo, ¿verdad?, muy importante que hoy me puse a recordar durante mi devocional, porque también, ¿verdad?, ponía a los niños en alto, ¿verdad?, y les decía, tírate. Y yo les daba los brazos. Una vez lo demostré aquí con un niño que pues me conocía, ¿verdad? Pero es bien una manera que nosotros le damos esa seguridad a este niño. ¿Y por qué les traigo esto? Porque tenemos un Padre celestial. Aleluya. Tenemos un Padre celestial, el cual de esa misma manera nosotros tenemos que depender, no importa la circunstancia que estemos pasando. Aleluya. Tenemos que entender que para Él, como yo aguantaba a mis hijos
en la palma de mis manos, y es bíblico, Dios tiene en la palma de su mano al mundo, al universo. Entonces tenemos que entender que Él está listo a agarrarnos con su otra mano si al caso sea necesario. Y es muy bonito, ¿verdad?, que nosotros podamos entender eso, porque en Isaías, en el capítulo 26, hay un versículo que dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. O sea que tenemos que entender que va a estar en todo tiempo. En Jeremías 20:11, y les voy a leer la parte número A. En Jeremías 20:11, la parte A dice: Jehová está conmigo como poderoso gigante. En otras versiones dice: como campeón temible. En otra versión dice: como guerrero invencible. En otra versión dice: como guerrero poderoso. En otra versión dice: poderoso defensor. En otra versión dice: poderoso adalí. Y adalí es un término en un ámbito militar, se refiere a un líder o a un caudillo, ¿verdad? Adalí se deriva del árabe delí, que significa mostrador, un guía, ¿verdad? Porque enseña el camino y va delante de nosotros. Y es bien importante, ¿verdad? Aquí hay unos cuantos militares, pero cada quien tiene un jefe en el ejército, ya sea en una escuadra, en una sección, en un pelotón, en una compañía, en un batallón, en una brigada. Siempre hay alguien que está a cargo. Y tienen un oficial, pero también tienen un enlistado que es el que aconseja al oficial. Y pues, no sé, ¿verdad?, en qué ramas, pero muchas veces el comandante es el que va al frente, pero muchas veces es el enlistado el que va al frente. Pero necesitamos un guía constante, ¿verdad? Y tenemos que entender, ¿verdad?, que nosotros debemos de ser optimistas. Algo que yo les he enseñado a una iglesia en Claxton, les enseñaba el ser optimista en todo momento. Porque hay veces nos enfocamos siempre en lo malo, ¿verdad? Siempre nos encontramos lo malo, porque eso es lo que la sociedad nos enseña, ¿verdad? Hay millones o miles de aviones que aterrizan constantemente. Si usted va a un aeropuerto como en Atlanta, usted que puede ver que es uno tras otro, y eso lleva, ¿verdad?, una manera que el que está en la torre tiene que controlar eso. Pero si un avión no le salieron las ruedas o balanceó demasiado, eso es lo que anuncian en la televisión. Entonces estamos acostumbrados a eso. Y tenemos que ver lo positivo en todo lo que nosotros estamos pasando. Tenemos que o entender las bendiciones que solamente se reconocen, hay veces, en una manera o en una vida llena de adversidad. Tenemos que entender, ¿verdad?, que en nuestra vida van a llegar adversidades, pero tenemos que ver lo bueno en eso. No lo busqué, pero se me viene a la mente, y ustedes lo conocen, de aquella mujer que estaba pidiendo, ¿verdad?, por sus hijos. Y Jesús le dijo que él no podía darle a ella, ¿verdad?,
lo que era para los judíos. O sea, le dijo, no puedo perder mi tiempo, no puedo darte a ti nada, no puedo entretenerte, lo que usted quiera tener. Pero ella le dijo algo muy importante. Aún de las migajas que caen de la mesa, comen los perrillos. ¡Wow! Entonces, tenemos que entender que tenemos que ser, ¿verdad? Esas personas que a pesar que le digamos, yo me imagino Jesús, ¿verdad? Dijo, ¡wow! ¿Verdad? O como diría yo, ¡oh my God! ¿Verdad? Dijo esto, esta señora, ¿verdad? Que tal vez yo no lo empezaba. Entonces tenemos que entender que hay veces, ¿verdad? Se nos olvida de que Dios está con nosotros como poderoso gigante. A veces se nos olvida que nuestras luchas no son nuestras, sino que son del Señor. A veces se nos escapa que de nuestra vida, ¿verdad?, está al cuidado de Dios, de nuestro Dios todopoderoso, el gigante, el guerrero, ¿verdad?, el poderoso. Entonces, que nuestro Dios siempre está pendiente de nosotros, que si posiblemente hoy estamos, ¿verdad?, pasando situaciones en donde nos sentimos tal vez abandonados, que nos sentimos, ¿verdad?, solos. Olvidamos que por Dios, ¿verdad?, no es que estemos olvidados o abandonados por Dios. No es que nos haya dado la espalda o nos haya desechado. De ninguna manera, ¿verdad? Dios sigue estando con nosotros y hay, ¿verdad?, hay obstáculos en la vida que son necesarios para que nosotros podamos aprender más acerca de las facetas de Dios. Aleluya. Santo Dios. Por ejemplo, ¿cómo vamos a conocer nosotros a un Dios, aleluya, sanador, si no es a través de la enfermedad? Aleluya. ¿Cómo vamos a conocer nosotros a un Dios proveedor, verdad, si no es a través de la escasez? ¿Cómo vamos a conocer a un Dios de sabiduría si no es a través de esos momentos donde necesitamos que Él nos guíe? Aleluya. Hay muchas facetas de Dios, ¿verdad?, que son o es necesario conocerlas, pero para poderlas conocer, ¿verdad?, es necesario estar allí en el campo. Es necesario estar allí en el desierto para que Él pueda, pues, ministrarnos a nuestra vida. Algunos podrían decir, ¿verdad?, que yo tengo necesidad de estar pasando por esto para poder aprender, ¿verdad?, lo que Dios quiere para nuestra vida. Tenemos que entender que todo tiene su propósito. Sí, Señor. Todo, ¿verdad? Voy a nuevamente acordarles Eclesiastés 3. Todo tiene su tiempo. Y hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar. It's okay, ¿verdad? Aunque por ahí alguien hizo una canción, ¿verdad? Dice que los hombres no deben llorar, ¿verdad? Pero no, pues necesitamos entender que sí, ¿verdad? Lloramos. Y hay vamos a estar mirando en Mateo 8, aleluya, donde se encuentra ahí un pasaje, ¿verdad? Vamos a estar leyendo del 1 al 4, donde podemos ver, ¿verdad?, y reconocer, ¿verdad?, que Dios está en medio de la adversidad. Y les voy a leer la traducción en el lenguaje actual, ¿verdad? Y dice así: después de que Jesús bajó de la montaña, mucha gente lo siguió. De pronto, un hombre que tenía lepra se acercó a Jesús. Se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, yo sé de que tú puedes
sanarme, le dice el leproso a Jesús. ¿Quieres hacerlo? Jesús puso la mano sobre él y contestó: quiero hacerlo. Ya está sano, y el hombre quedó sano de inmediato. Después Jesús le dijo: escucha bien esto, no le digas a nadie lo que sucedió. Vete a donde está el sacerdote y lleva la ofrenda que Moisés ordenó. Así los sacerdotes serán testigos de que ya no tienes esa enfermedad. Aleluya. Entonces, como hijos de Dios, tenemos muchas bendiciones disponibles, ¿verdad?, de parte del Señor para nuestra vida. Pero muchas de esas bendiciones no las reconocemos, sino que hasta que estamos pasando por la adversidad, ¿verdad?, por los tiempos de enfermedad, de escasez, de soledad, es que entendemos. Son bendiciones que siempre han estado ahí, ¿verdad?, pero que muchas veces las ignoramos o no las reconocemos por los afanes de la vida o por nuestra indiferencia para con las cosas del Señor. Pero en este texto que hemos leído, ¿verdad?, que nos habla sobre la sanidad de un hombre leproso, encontramos algunas, ¿verdad?, de esas bendiciones que verdaderamente solo reconocemos en esos tiempos de adversidad. Y vamos a ver en este texto, ¿verdad?, cuáles son esas bendiciones que solamente reconocemos en esos tiempos de adversidad. Y la primera bendición, ¿verdad?, es la cercanía y la disponibilidad, ¿verdad?, que el Señor, ¿verdad?, el Señor tiene con su pueblo, para cada uno de nosotros. Y está ahí en ese primer versículo: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y es precioso ver que la multitud, ¿verdad?, no tuvo que subir hasta donde él estaba, sino que Jesús, ¿verdad?, descendió del monte para llegar, ¿verdad?, donde ellos estaban ¿verdad?, para conocer sus necesidades y obrar maravillas sobre ellos. Y hay veces, como le digo, no es en esas situaciones de adversidad que nosotros entendemos. Y nuestro Dios, ¿verdad?, no es incansable, hermano, ¿verdad?, que lo podemos alcanzar en cualquier momento. No es una persona, ¿verdad?, que más accesible, sino que está siempre con nosotros. Y eso lo podemos ver en cada uno de nosotros, ¿verdad?, que cuando más nosotros estamos, aún aquella persona que dice que no cree en Dios, cuando hay momentos de adversidad, es cuando la persona más ora y más busca del Señor. Porque yo les voy a decir, ustedes pueden venir, y la palabra nos dice, ¿verdad?, que oremos los unos por los otros, pero no es lo mismo que usted va a pasar, ¿verdad?, porque usted sabe lo que tiene en su corazón, el dolor que tiene en su corazón, el hambre que tal vez está pasando, ¿verdad?, lo puede ver. Entonces tenemos que entender, ¿verdad?, que nuestro Dios, ¿verdad?, siempre está a ese alcance, ¿verdad?, siempre está con nosotros, y no hay momentos, ¿verdad?, en el cual el Señor esté lejos de nuestra vida, pero es en los momentos de adversidad, ¿verdad?, en los cuales nosotros podemos experimentar verdaderamente su presencia, lo cercano que nuestro Dios está cuando estamos, ¿verdad?, quebrantados en nuestro corazón. Aleluya. Muchas veces, ¿verdad?, especialmente los niños, ¿verdad?, ya sean varoncitos o hembritas, están en su casa y dependen, pues, de sus padres. Pero ya cuando empiezan a crecer, ya los niños se van alejando. Es como cuando los lleva el primer día de escuela, ¿verdad?, que tal vez usted quiere como mamá o papá que le dé un beso al niño, y el niño no le dice: vete, ¿verdad?, bye, mami.
¿verdad? Porque se cree un hombrecito ya y dice, no, yo voy para la clase, ¿verdad? Entonces, pues, tenemos que entender que cuando los niños están en necesidad, pues entonces buscan a sus padres, buscan a su mamá, ¿verdad? Yo se los he contado muchas veces aquí. En nuestra familia, la pastora Carmen ha sido el motor espiritual de nuestra familia. O sea, cuando ellos necesitaban algo espiritual, ellos corrían donde su mamá. La pastora Mari les ha dicho que ya la llegaba a despertar y le decía, tienes que ponerme la mano, ¿verdad? Y no era hasta que le ponía la mano fuerte que ella sentía esa paz. Pero cuando ellos serían, cuando ellos, ¿verdad?, se caían, a quien miraban era a su papá, porque esperaban, ¿verdad?, la misericordia que yo lo fuera a recoger. Pero, ¿verdad?, algunos especialmente en nuestros tiempos, ¿verdad?, cuando nos caíamos, los levantaban, pero nos daban una nalgada para que aprendiéramos a caminar mejor. ¿Verdad? Pero Dios no es así. Y Él conoce esos momentos. Entonces nosotros tenemos que entender que no tenemos que buscar, ¿verdad? O buscamos más del Señor cuando estamos en esas adversidades. El Salmo 34, versículo 18, y esta es la palabra de Dios para todos, la versión, ¿verdad? Dice, el Señor siempre está dispuesto a ayudar a los que sufren y salva a los que han perdido toda esperanza. Santo Dios. Wow, entonces pues tenemos que entender, ¿verdad?, que hay veces nos sentimos así cuando nos dan un reporte mal, ¿verdad?, ya sea de nuestros hijos o de algún familiar. En el caso de nosotros como pastores, cuando ustedes nos dan, ¿verdad?, una mala noticia, pues todas esas cosas duelen, ¿verdad? Y entonces tenemos que entender, ¿verdad?, que Dios está allí para darnos esa esperanza, ¿verdad? El Señor está cercano y está disponible, ¿verdad? Y Él mismo es quien se encarga de sanar, ¿verdad?, las heridas de nuestro corazón, de darle paz a nuestra alma en los momentos de aflicción. El Salmo 147, versículo 3 dice, Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Wow, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas yo me las imagino, hermano, porque con mis hijos era lo mismo, ¿verdad? Tal vez ese poquito de salivita que le pone la mamá en la herida, ¿verdad? El niño dice, ya estoy sano. Aquí hay personas que trabajan en escuela y los niños cuando van a la oficina de la enfermera, la enfermera lo que saca es una esponja que tiene en la refrigeradora, ¿verdad? Y te dice, póntela ahí en la cabeza o póntela si te duele el brazo. Y los niños van súper contentos, se regresan, ¿verdad?, a su clase y siguen normal, simplemente porque saben que alguien está allí cuidando de esas heridas. Entonces, para nosotros, ¿verdad?, es el Dios el que cuida, ¿verdad?, y venda nuestras heridas. Dios está cercano, ¿verdad?, y se manifiesta en un abrazo de alguien que nos conforta, en las palabras de ánimo que alguien nos da, en las palabras que Dios nos da por medio de una predicación, ¿verdad?, o de una alabanza que conforta nuestro corazón. Esa canción que yo, la alabanza que le dije a las pastoras que la cantaran, la cantábamos cuando estábamos en Nueva York, cuando estábamos en Texas. Y mire, eso que está debajo de mis pies parecía un disco rayado porque lo cantaban como por 10 minutos. Para los que son jóvenes, un disco rayado era, ¿verdad?, cuando lo ponía y empezaba a estar debajo de mis pies, estar debajo de mis pies, estar debajo de mis pies. Ustedes no tienen esa experiencia porque ahora lo que ven es está Loring, ¿verdad? Está Loring, pero no hay nada cantando, pero antes sí. Por cierto, en algún tiempo, para mejorar eso, sacaron los CD y había un aparato, no me recuerdo cómo se llamaba, pero era lo mismo, se trababa y se quedaba cantando lo mismo. Pero cuando cantaban eso, está debajo de mis pies, caía un derrame del Espíritu Santo, todo el mundo danzando, ¿verdad?, tirando sillas, gente brincando encima de las sillas.
Esos eran los tiempos de antes. Como el disco rayado. Nadie sabe lo que es el disco rayado, solamente los que tuvieron la oportunidad, que tuvimos la oportunidad de poner un disco, ¿verdad? Entonces en el Salmo 118:7 dice, y esta es la palabra de Dios para todos, dice: el Señor está conmigo y el que ayuda. Así dice: venceré a mis enemigos. Y esos enemigos son todas esas cosas que vienen, ¿verdad?, a nuestra vida. Segunda bendición, la gracia y la autoridad del Señor para obrar, ¿verdad?, a favor de nuestra vida. Y está mismo en el versículo 2 en Mateo, ¿verdad? Dice: y aquí vino, dice, el leproso, y se postró ante él, ante Jesús, diciendo: Señor, si quieres, ¿verdad?, puedes limpiarme. Aleluya. Cuando Jesús descendió, aleluya, a donde estaba la multitud, llegó delante del hombre, ¿verdad?, leproso, es decir, de alguien que se consideraba, ¿verdad?, declarado impuro por la religión, rechazado, marginado, ¿verdad?, de la sociedad, considerado un pecador. Y para muchas, ¿verdad?, o para muchos, esa era la causa de su enfermedad, ¿verdad? Es por eso que ese hombre, ¿verdad?, leproso, cuando llegó delante del Señor, solamente dijo 4 palabras llenas de fe. Hoy estuvimos hablando de la fe en el estudio de esta mañana, ¿verdad? Y entonces esas 4 palabras llenas de fe son: si quieres, puedes limpiarme. Así de sencillo. No le fue a dar un montón de cosas al Señor por la cual él estaba enfermo. Simplemente le dijo, ¿verdad?, y él sabía que él tenía, el leproso sabía que Jesús tenía esa autoridad. Dice, ¿verdad? Y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Ese hombre estaba seguro de que Jesús tenía toda autoridad y que su gracia se va a manifestar en su vida para sanarlo. Cuando nosotros, ¿verdad?, estamos enfrentando, aleluya, esos tiempos de adversidad, tenemos que confiar, ¿verdad?, que la autoridad del Señor es una bendición, ¿verdad?, que está, ¿verdad?, disponible, aleluya, para cada uno de nosotros. Está disponible para todos, ¿verdad?, para nuestra vida. Si el Señor, si Él dice, si Él quiere, ¿verdad?, todo es posible. Si Él quiere, no hay obstáculos. Si Él quiere, no importa, ¿verdad?, lo que nos han dicho, ¿verdad?, lo que el doctor nos ha dicho. Si Él quiere, todo cambia para bien. Todo cambia para bien. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, dice, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, el que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, Él es el soberano, es decir, alguien que gobierna sin estar, ¿verdad?, sometido a otro, que tiene toda la autoridad sobre algo. Y entonces, en estos tiempos de adversidad podemos experimentar, aleluya, la soberanía de Dios y su gracia sobre nuestra vida, pues a pesar de nuestro pecado, de nuestras debilidades, Él obra, ¿verdad?, en nuestro favor y hace maravillas a favor de nuestra vida. O sea que tenemos que entender, ¿verdad?, que este leproso sabía que Jesús tenía autoridad. Y por eso le pregunta si quiere. En la Biblia tenemos, ¿verdad?, el ejemplo de el cojo que venía el ángel a mover las aguas. ¿Verdad? Y le preguntó, ¿verdad?, Jesús lo mismo, ¿verdad?, o diferente: ¿qué quieres? Y empezó a decirle un montón de cosas, ¿verdad? No, nadie me ayuda, que si esto, lo otro. Empezó a quejarse. Y muchas veces nosotros hacemos así. Yo le digo a la gente, ¿verdad?, mire, tenga algo, ¿verdad?, que usted quiera, ¿verdad? Imagínese que usted, ¿verdad?, Alejandro, llegue a trabajar un día
allí se le acerca al alcalde y le pregunta a Alejandro, ¿en qué te puedo ayudar? Y él se pone, ¿verdad? Alejandro se pone a pensar y en lo que piensa el alcalde le dice, no tengo tiempo. Pero si inmediatamente Alejandro le dice, no, le dice, mire, aquí en la 84 hay una iglesia y el pastor quiere poner un edificio de 100 pies por 50 que sea actualizado. Así de sencillo. Así que ya tienes la visión cuando el alcalde te llegue a preguntar. O sea, hay veces no tenemos esa mentalidad. Una vez una persona que conocí estaba pasando por un momento de migración para tratar de estar aquí estable en los Estados Unidos, ¿verdad? Tener sus papeles. Y le pregunto, ¿y cuánto es lo que te va a costar todo eso? Y me dijo, pues yo no sé. ¿Cómo se llama? El abogado quiere que dé cierta cantidad, después tengo que pagar cierta cantidad cada mes, después tengo que pagar por la solicitud. O sea, lo que yo quería es simplemente dame $5,000, lo que necesito, ya el punto se acabó. Pero no estamos nosotros disponibles a hacer esas cosas. No estamos disponibles. Mire, la autoridad que ese hombre sabía es como los padres, ¿verdad? Los hijos van donde la mamá a pedirle permiso, le dicen no puede salir a correr bicicleta. Entonces el niño va donde el papá y le dice lo mismo, papá, ¿puede ir a correr bicicleta? Escúcheme esto, un matrimonio que ya esté estable, sea inteligente hombre, usted pregúntele a su esposa, porque si no se va a meter en problemas el niño y usted, porque entonces el papá le dice, sí, está bien, vete. Entonces el niño sabe que el papá tiene autoridad, ¿verdad? Aunque la mamá después le va a reclamar al papá, lo va a regañar. Va a hacer lo mismo. Así mismo es la misma manera, y en la iglesia va a hacer lo mismo. El pastor dijo que quiten las sillas y usan esa autoridad, que tal vez yo no les dije, pero usan mi nombre, ¿verdad? Como esa autoridad. Dice, el pastor dijo. O si no, ¿verdad? Alguien viene y me dice, no, el hermano tal y tal me dijo que hiciera esto. Entonces, pues, pero usamos la autoridad, si ustedes me entienden, ¿verdad? Y hay veces, hermanos, que la persona que trabaja, ¿verdad? Con esa autoridad es, ¿verdad? Muy, muy importante. A mí me sucedió una vez, yo estaba en una situación, pasábamos de nuestro hogar, una situación delicada con uno de mis hijos, ¿verdad? El cual pues tenía una enfermedad que había que darle, ¿verdad? Urgente. Entonces, en ese entonces, mi trabajo pues era desde las 4 de la mañana hasta las 9:30, no salía de la oficina hasta las 10 o a las 11, y eso eran los 7 días. Pero el general llegaba a ciertos lugares a ver cómo estábamos entrenando los soldados. Y yo dije, cuando vea al general, esa va a ser mi oportunidad, porque generalmente le preguntan, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Te puedo ayudar en algo? Lo que sea. Y ahí yo tenía, como le digo, hay que tener la mente, ¿verdad? Ya lo que vamos a disparar. Porque si nos pensamos a tartamudear, ¿verdad? Si nos ponemos como Moisés, porque Moisés dijo que no podía hablar muy rápido, se nos va la oportunidad. Entonces, pues salí con las tropas, entonces tenía que regresar y dije, no vi al general, sino que se vino con otra persona que llevaba sus tropas. Perdí la oportunidad de hablar con el general. Pero el general tenía una secretaria, un capitán. Y entonces la muchacha se me acercó, a lo mejor vio mis facciones y dijo, quiere hablar con el general. Entonces se introdujo, ¿verdad? Y me empezó a hablar.
y me dijo, ¿necesitas algo? Sí, le dije, mi hijo tiene una situación delicada, le digo, y mi trabajo desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche. Cuando llego a mi casa, le digo, es tiempo de venir, le digo, y venir. En aquellos tiempos se limpiaban las botas, ¿verdad? Ahora los soldados andan allí sin las botas limpias, ¿verdad? Entonces, pero mi esposa me limpiaba las botas a veces para poder tomarse un cafecito conmigo. Entonces, la secretaria, escuchen bien, la secretaria del capitán, del general, le digo, sí, mira, necesito que me den un transfer porque ya llevo aquí haciendo esto por 26 meses, porque eso es lo que llevaba, 26 meses, 2 años y más. Y eso fue, hermanos, un sábado. El lunes me llama mi capitán y me dice, te tienes que reportar a esta unidad. Así de sencillo, hermano. O sea, yo ni vi que la chamaca sacó a escribir, que agarró mi nombre, que dijo, no, pues voy a preguntarle al general. O sea, que alzó la autoridad que ella tenía. Lo más seguro ni le dijo al general. Simplemente, ¿verdad? Llamó, averiguó, me imagino, la situación y dijo, sí, mire, mándalo para acá. Así de sencillo. Entonces esas cosas no las miramos, ¿verdad? Sino en medio de la adversidad. Porque mi hijo estaba, mire, yo tenía un trabajo, iba para Oklahoma, iba a estar bien chévere, iba a tener un trabajo, pero me tuvieron ahí, ¿verdad? Desde las 4 de la mañana hasta las 10 de los 7 días, entonces me iban a dar un trabajo que iba a ser, pues, tal vez de 8 o de 9 a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Iba a ser como diría un puertorriqueño, un buen puertorriqueño, como un guisado, ¿no? Así, bueno. ¿Un qué? Quitado, ¿verdad? Bien chévere. Pero la señora pastora Carmen Méndez se le antojó de que no nos podíamos ir muy lejos porque el niño tenía que estar cerca de Carolina del Sur, que es donde le hicieron el procedimiento. Y me dice, vámonos para Fort Stewart. Los que están aquí en Fort Stewart saben, este es un tren bien rápido. Acaban de venir de allá de Europa y ya están entrenando para irse de nuevo. Así es el tren aquí, ¿verdad? Entonces me dice, vamos a quedarnos acá. Y yo pues me puse a pensar, ¿verdad? Dije, yo voy a estar bien. Pero pues usted sabe, nosotros somos seres humanos y pensamos en nosotros. Entonces le dije, no, está bien, le dije, voy a pedir que me manden para Fort Stewart. Y también le agarré el teléfono, no tuve que esperar, llamé, le dije, quiero ir para Fort Stewart. A lo mismo, al siguiente día me llegaron las órdenes y yo dije, wow, nunca me han tratado tan bien el ejército cuando les pido algo. Pero era la misericordia de Dios, era la autoridad de Dios. Y yo no vi esa autoridad y esa misericordia hasta que pasé por esa adversidad. Aleluya. Entonces, ¿verdad? La tercera bendición que no miramos es el poder de la palabra del Señor. En Mateo 8 que leímos, ¿verdad? En el versículo 3 dice, Jesús, dice, extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. Miren, nosotros en la iglesia, escuche bien esta iglesia, tenemos la mala costumbre que cuando nos piden oración por alguien, mire, sacamos aceite y lo mismo. Y mire, una vez me invitaron a predicar a Alabama y era una iglesia la cual compartía el templo con una iglesia anglo. Y entonces llegamos y todavía los americanos estaban allí. Entonces había una muchacha que aparentemente estaba poseída. Y empezaron, todavía estaban batallando los anglos con la muchacha, reprendiendo, le daban con la Biblia, sacaban aceite, sacaban agua. Yo dije, ya mismo van a llamar a alguien que venga a hacer un exorcismo acá, porque entonces yo estoy en la parte de atrás y ya estoy nervioso, no nervioso, desesperado. Pero digo, esta gente
está quitando el tiempo que nosotros tenemos, los hispanos, ¿verdad? Teníamos. Entonces, no sé ni a dónde, hermano. Saqué la autoridad, fui donde la muchacha y se lo dije en inglés, con esa voz de autoridad que tienen los soldados. Le dije, mira, ya oraron por ti, ya estás limpia, vete. Mire, la muchacha se levantó, se limpió porque estaba toda revolcándose, se levantó y se fue. Así de sencillo. Entonces nosotros tenemos la costumbre de que cuando oramos queremos, ¿verdad? Mencionar es como cuando usted tiene hambre y le pide al prójimo que ore y ora, ¿verdad? Por todos los países, empieza desde allá de África y termina en Centroamérica y las tripas ahí gritando, ¿verdad? Tengo hambre. Y yo decía, oye, mi hermano, era para que oraras por los alimentos que nos vamos a comer hoy, ¿verdad? Pero tenemos esas malas costumbres a veces. Pero sí, ¿verdad? Y la Biblia nos da ejemplo, ¿verdad? Porque había ciertas, ¿verdad? Espíritus malos que dicen que no salen, sino que es con ayuno y oración. ¿Verdad? Que tenemos que entender, ¿verdad? Y Jesús sabía todo eso, pero Jesús, ¿verdad? Tenía poder en su palabra. Jesús simplemente extendió la mano y lo tocó, diciendo, quiero ser limpio. Simplemente, quiero ser limpio. Y ya. Entonces, ¿verdad? Es precioso que nosotros podamos ver cómo el Señor, ¿verdad? Le dijo a ese hombre leproso, ¿verdad? Solamente 3 palabras, ¿verdad? Que le transformaron completamente su vida. Quiero ser limpio. Así de sencillo. Aleluya. Santo. Y ya esas 3 palabras, hermanos, trajeron, ¿verdad? Sanidad, ¿verdad? Esas 3 palabras le devolvieron la vida. Esas 3 palabras, ¿verdad? Le devolvieron el gozo. Esas 3 palabras le dieron, ¿verdad? Una nueva razón para poder vivir. Porque la lepra era algo que era muerte. Y ya no tenía que hacer nada. Si hubiera sido los días de hoy, le dicen, vete a un hospicio, un hospice, y allá esperas tu muerte, porque no podemos hacer nada por ti. Y en los tiempos de adversidad, hermanos, tenemos que recordar que la palabra de Dios tiene poder. Amén. La iglesia se llama de Dios es el poder. Y ese poder está disponible para todo aquel que cree y confía, ¿verdad? De todo corazón en las palabras del Señor. Aleluya. En Juan capítulo 4, versículos 49 al 51 dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Después le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya, ¿verdad? Él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron, ¿verdad? Y le dieron la nueva noticia diciendo, tu hijo vive. Y tenemos que confiar en las palabras, confiamos en las promesas, hermanos, porque su palabra tiene poder y obra maravillas en nuestras vidas y en todo lo que nosotros hacemos. Santo Dios. La hermana Aurea pasó por una cirugía hace 2 semanas atrás. Y aquí está presente. Nosotros tenemos que entender que no importan los diagnósticos, pastora, no importan los diagnósticos que el hombre dé. Nosotros confiamos en la autoridad de Dios. Y en medio de esa adversidad vamos a ver cómo el Señor se manifiesta. Gloria a Dios, aleluya. Y no tenemos, hermanos, que nuevamente, ¿verdad? Como le digo, mire, estoy en tiempo de todo. Y yo se los he dicho muchas veces, mire, yo hay veces me enojo tanto con Dios que hay veces salgo de la iglesia y ¿saben lo que hago? En vez de irme a orar
Me pongo a ver una película en Netflix porque estoy enojado. Cuando voy al doctor y me dicen, oye, tienes esto, tu familia tiene esto. Da coraje, hermanos. Da coraje. Y sí le reclamo al Señor. Y es bíblico. Ahí estaba diciendo la pastora Ana María en su oración. Aquellos discípulos, ¿verdad? Aquellos personas que le reclamaron al Señor, le dijeron, no, le prefiero estar muerto. Pero tenemos que confiar en el Señor. Santo Dios, aleluya. Tenemos que confiar en el Señor. Y eso ustedes las madres lo entienden. Porque ustedes cuando tienen que darle su sopetón o su galletón o como usted le quiera decir, la bofetada a su hijo, usted se la da. O a su hija. Se la merece. ¿Ven? La pastora Amari lo testificó hoy. La pastora le daba. Le fue a pedir perdón la pastora a su cuarto. Y le dijo, no, yo no acepto tu perdón. Y págata, le dio otra. Entonces, pues, es por lo mismo. Pero aún siendo así, si alguien le llega a hacer algo a su hijo, esa mujer sale como un paladín de esos que usa el ejército, bombardeando por todos lugares. Una vez nosotros hicimos un drama aquí, en esta iglesia, y pusimos los hijos de Marta, y ella los tenía que cuidar, no los tenía que nadie tocar. Marta lo agarró bien en serio. A mí no me van a tocar a mis pollitos. Y así fue. Y toda la gente, todos los hermanos tratando, porque esa era la cosa, ¿verdad? Que los hermanos pudieran tocar, ¿verdad? O golpear a sus hijos, o empujarlos, no sé, ¿verdad? No me recuerdo cómo era el drama. Y lo que queríamos mostrar, ¿verdad? Que hacían del diablo. Pero si nos unimos, y todas esas madres con ese coraje se unen a nuestra petición, así va a ser. Porque el enemigo no tiene parte y suerte en la vida de ninguno de nosotros. Y cuando hay que meternos a cirugía áurea, aunque duela, pero después va a estar usted aquí dando esos puños. A Marlene Marlene va a tener que hacer con los nietos. Vamos a estar puestos de pie, hermanos. Les amamos un montón. Y simplemente, pues, ¿verdad? Le damos las gracias por las atenciones que han tenido, ¿verdad? Con la pastora. Le damos gracias por sus oraciones. Y en estos momentos, pues así mismo es lo que necesitamos. Un caldito cae bien, un pernil con arroz con gandules y papa, ensalada de papa, cae bien. Pero lo más importante es la oración, hermanos. La oración que usted haga por la familia Méndez, por su pastora. Esta mañana vi a la pastora sin zapatos, porque cuando esta mujer se anda sin zapatos y se para aquí al frente, ¿verdad? Es como que cayera esa bendición directamente. Muy importante.